Buenas noches y bienvenidos a las 8:45. Hoy es el día viernes 14 de septiembre y si usted se encuentra en este momento en cualquier ruta de la ciudad y en muchas del país, se encontrará con una gran cantidad de muchachos corriendo detrás de antorchas. La pregunta es, ¿alguno de ustedes tuvo ya un encuentro con una antorcha? Dina Fernández. Ya tuve encuentros con antorchas y hay que tener paciencia, y ya corrí yo hoy en la mañana, no con una antorcha, con una linterna. ¿Con una linterna? Sí, porque estaba demasiado oscuro. Sí, entonces iba yo con mi linterna ahí, una antorcha electrónica. Pablo Hurtado también tuvo con, su encuentro. Y Muy no temprano. Muy temprano, y no me agradó, la verdad. Yo creo que más que el 23 de diciembre, que dicen que es el día más transitado del año, creo que hoy es el día más caótico para el tránsito capitalino, y lastimosamente si llueve es una pesadilla. Ojalá ¿Y no tu llueva mayor hoy. problema estuvo alrededor del obelisco? Obelisco, Américas, Reforma, porque en todas las vías que lo agarré a lo largo del día me agarró la antorcha. Pedro Trujillo, la antorcha. Pues buenas noches, la antorcha. Pues, no voy a decir lo que estaba pensando. ¿Qué estás pensando? No, que no lo diga. No, Que no lo digo, mejor. que no lo digo. A mí me parece que las tradiciones hay que conservarlas, guardarlas, promoverlas, potenciarlas. Pero hay una opción, y es que el día y no lo digo de broma, al día de la independencia se declare festivo nacional, se prendan las antorchas y se deje espacio, porque esto de converger antorchistas, viandantes, automovilistas, un viernes a esas horas es un auténtico caos. El problema no es el caos tarda, el problema es que todo genera eso, discusiones, tensión, accidentes. Entonces es preferible planearlo bien, porque ya con esto van como 191 años, ¿no? Como para que a alguien se le hubiera ocurrido decir, hombre, hagamos el día antes. Pero Pedro, las Digo yo, antorchas ¿no? son más recientes. Va, son más bueno, recientes. ahí está la idea. Bueno, no se quejen, yo una vez hice 5 horas de cola en Chimaltenango por las antorchas. Así que si no... 5 horas de 5 cola por las horas, antorchas. 5 Ella horas. llevaba la estuvimos. antorcha. No, estábamos ahí. Ya habíamos empezado a hacer amistad con la gente que está alrededor, con los farmacéuticos. Parecía un poco el Yo pensé cuento, que ya... el cuento aquel de Autopista del Cortázar, Sur. Autopista Ajá, del sí, Sur. yo Sí. pensé que yo me iba a quedar a vivir ahí. Pero bueno. De verdad. Muy bien, ¿qué les parece? A Es muy ver, terrible la actividad, no, a mí no le ¿alguna encuentro. propuesta para celebrar el 15 de septiembre de una manera más creativa? Pues que hay antorchas, pero no en las principales rutas del país. Es que no pueden paralizar el Boulevard Liberación. Que no sea día pueden festivo hacer y eso. está. Francisco Méndez, el escritor, propuso hoy que en vez de antorchas deberíamos leer más sobre los eventos patrios, sobre los escritores... Mira, la antorcha va corriendo, el del libro se te sienta en la carretera y hasta que acabe el capítulo la cosa es más complicada. No sé, bueno, y que el escritor recomiende que se lea, pues es un poco lógico, ¿no? Pero hay menos gente que lee, digamos, con Sí, interés. pero sería bueno. Sería bueno que hubiera más. Vamos rápidamente a hablar de... A ver, esta fue una semana de una gran cantidad de capturas, o de varias capturas notorias, llamativas. Fue una semana, como todas en Guatemala, cargada de información. Pero la captura del alcalde Vivar de Antigua Guatemala y de otras 10 personas que le rodean al señor Vivar en diferentes puntos, marcó un hito. Es la primera vez en mucho tiempo que un alcalde en funciones al que se le ha levantado el antejuicio por una Cámara de Magistrados es rápidamente, y digo rápido porque ha durado menos de un mes y medio desde el levantamiento del antejuicio, conducido frente a juez, pasará este fin de semana completo en la carceleta del organismo judicial y habremos de ver si el próximo lunes el juez, que conoce su proceso frente al que se le consigna, decide o no si permanece preso en un centro preventivo. Yo voy a decir tres cosas que son una afirmación y dos dudas. La afirmación es que esto se da a conocer gracias a un valiente periodista, que hay que decirlo. Julio Sicán, Correcto. antigüeño. Antigüeño, que expone lo que estaba ocurriendo y toma una dimensión mediática de la que carecía. Eso es importante, eso es un Porque hecho. ese señor le agrede después Correcto, de que lo hace. el señor le agrede, le presiona, etcétera, y eso es importante porque es un hito. Y ahora dos dudas. Yo no sé si esta captura obedece a la caída en desgracia política, pero recordemos también que este señor entra con el Partido Patriota, el Partido Patriota lo destituye, es de los poquitos y no el único que destituye, aunque hay otros señalados, como el señor Galdámez, que todavía no se ha hecho nada, por cierto. Y el señor Medrano, por decir poquito. Pero vamos, Galdámez, soborno, y el video ya parece que se ha perdido las cámaras. Pero bueno. Es que este era de la UNI. Este es un Sí, tránsito. pero entró... Este era de correcto. todos, también fue del FRG. Pero entró, me refiero, con ahora con el Patriota. El partido lo sacó y cayó en desgracia. Eso es una caída en desgracia política para los que tienen que... ¿Es un aviso a navegantes o no? Es una pregunta, ¿verdad? Y otra,
que es otra pregunta, es si esta eficiencia judicial, que lo es, la vamos a ver más a menudo con otro. Se ha hablado de Medrano, pero también se ha hablado de otros muchos funcionarios públicos que están en la misma condición. Son como dos dudas más que dos certezas. Sobre esa que planteas como duda, recordemos que es antes de junio, en el primer semestre del año, que a este señor se le empieza a señalar de utilizar empresas, de tener plazas fantasma, de agredir al periodista. En junio, después de que él llegó ¿se acuerdan?, con una carpeta para defenderse con el presidente, anuncia el Partido Patriota que lo sacan de sus filas. Aunque inicialmente el presidente le dijo que él estaba, Que le estaba creía, tranquilo, que se estaba quedara dentro del tranquilo, partido. pero no, lo sacaron del partido y eso fue en junio. En agosto, la Contralora General presenta ya la denuncia formal de que hay anomalías en su gestión. Eso fue agosto, estamos en septiembre, o sea, creo que primero pierde el favor, pero no sabemos por qué. Luego entra la Contraloría y aquí diligentemente presenta una acusación cuando vemos que en otras corporaciones municipales también tienen las cosas a la vista y no se ha hecho eso, y ahora cae capturado. El señor se veía muy sonriente y se veía tranquilo. No sé si es cinismo o realmente él cree que tiene posibilidad de salir bien librado de que podrá tener medida sustitutiva y qué sé yo. Lo que se me llamó la atención es que son 2 millones de quetzales apenas lo que le están señalando de malversación. Hay casos en camino y quizá esto se fortalezca conforme la gente se anime a hablar. Porque ahora sí está hablando la gente, pero ¿por qué no hablaron en la administración pasada? Yo escuchaba que todo el mundo señalaba que este era un alcalde corrupto y corrupto, pero ¿qué? O sea, ¿por qué lo Había habido religieron? publicaciones de prensa, pero la gente lo religió. Pero la gente ¿Por tiene... qué votan por ellos de nuevo? Sí, la gente tiene mucho miedo y hay que decir que la Antigua es un patrimonio que está en peligro gracias a la gestión de este señor. Bueno, también hay errores en el pasado, pero la gestión de él ha sido especialmente mala. Yo quisiera llamar la atención sobre otro punto, que es la primera vez que vemos que un alcalde cae con el séquito, con la estructura. Porque muchísimas veces ya lo habíamos visto antes con el alcalde Salvador Gándara, por ejemplo. Pierden el favor político, que es lo que sucede, y se le señala y se van presos, está preso una persona. Aquí sí estamos viendo que se hizo una investigación, ojalá sea así, donde van todas las empresas relacionadas, hay incluso la persona que administraba uno de los bancos en Antigua, que les dejaba cobrar cheques que eran no negociables y que me imagino yo un cheque para la municipalidad de la Antigua y esta señora dejaba que lo depositaran en las cuentas personales. Toda esa gente está perseguida y detenida. Ojalá que veamos más y que se muestre todo lo que había. A ver, yo quiero decir dos cosas. De lo que dijo Pedro, yo sí estoy seguro que mucho del proceso que estamos viendo tiene que ver con la caída en desgracia en términos políticos del señor Vivar. No sé exactamente por qué cayó en desgracia, pero sí creo que ha sido porque el Partido Patriota le ha sacado de su partido, que la Contralora ha venido de manera diligente a presentar información en contra suya, o que ha acelerado más bien el proceso en contra suya. A mí me parece que en Guatemala la persecución a los corruptos tiene mucho que ver con favores políticos. Mientras están protegidos por quien está en el poder, simple y sencillamente no se voltea a ver. Pero señores, los ciudadanos, a donde veamos, encontramos cosas cuestionables, lo digo con todas las letras. Esta semana en el periódico se ha publicado una serie de contratos de bacheo fragmentados por la municipalidad de Misco. Todos sabemos que se fragmenta justamente para no tener que ir a una licitación, no tener que hacer un concurso más grande y, digamos, tratar de hacer las cosas más fáciles. Sin embargo, en algunas de las asignaciones de esos contratos aparecieron empresas que eran de relleno, que no existían, sino que solo fueron presentadas como para que hicieran bulto ahí. Presentadas de relleno. Entonces, ¿por qué razón eso no se persigue con la misma agilidad? A mí me parece que tiene... Y el alcalde de Misco todavía viene y paga una página de publicidad en el mismo diario en donde se publica la nota que le cuestiona, para decir que está haciendo las cosas bien y que están apegadas a ley. Apegadas a ley sí pueden estar. ¿Por qué gente como Arnoldo Medrano sigue en una corporación con toda una red de constructoras, de empresas que se benefician, no solo de ese municipio, de varios? Mayor. No solo tiene ya una mancomunidad real que él atiende con sus obras, sino además tiene diputados propios. Él negoció bastante mejor con el Partido Patriota. Y digo un último punto, es que lo peor es que dejamos que los alcaldes se reelijan porque usan nuestros propios recursos como vecinos para entregarle cosas de manera clientelar a los vecinos y después consiguen la reelección.
Es ridículo el sistema. Vamos a hablar después de eso, pero hay otros caciques, sobre todo en el interior del país, como Iván Arévalo, que empezó en Totonicapán y que construyen estas estructuras. Las conocemos desde hace muchos años. Sabemos que operan así, exactamente igual, con empresas asociadas, fantasmas, que son de los parientes. Y ahí se reparten todos los contratos. Voy a hacer una pregunta. ¿La Contralora habría investigado con esa, o habría denunciado con esa rapidez? ¿El Ministerio habría investigado con toda esa estructura y lo habrían metido preso al señor Vivar si no lo hubieran sacado del Partido Patriota? Espérate, la respuesta es esta. ¿Cuánto tiempo lleva el Ministerio Público investigando a Ibar? No sé. Según las declaraciones hablan de 2008 o 2006. ¿Por qué actúan hasta hoy, Ese es hasta el punto. 2012? Y eso de alguna manera responde a tu pregunta y a la mía de caída en desgracia política. Pero ahora te digo una cosa más. ¿Por qué razón, si la Contraloría tiene noticia, aunque ellos tienen una delegación, tienen noticia por la prensa de que hay diputados que tienen contratados a sus hijos en el Congreso y que estos hijos son a la vez estudiantes de universidad que requerirían de un plan de tiempo completo para asistir a sus clases? ¿Por qué razón la Contraloría ha dejado pasar ya 10 días? Ellos tienen una delegación ahí. Está bien, a la delegación se le pasó ese asunto. Se lo tuvo que publicar la prensa. Lo publica la prensa y la Contralora en realidad sale a decir que es muy difícil averiguar esta clase de cosas. No, es que es muy Hay difícil voluntad. cuando no tienes el ok para darle viaje a Ese es el una punto. acción. El punto habéis Muy dado claves y difícil. por eso yo tiré la pregunta. Si no caes en desgracia política, no hay justicia que se te haga. A veces, porque la justicia no se atreve a entrar. Y hubo un caso muy claro, discúlpenme. Al señor Ríos Montt no le entraron hasta que no perdió la inmunidad. Antes no le quisieron entrar. Nadie. Es igual. Pero hay otra cosa. Primero la justicia no quiere y a veces la justicia no puede. Porque la justicia tampoco se le facilitan ciertas pruebas que habiendo caído en desgracia judicial son más fáciles de obtener. O sea, se dan las dos Hablemos de otros circunstancias. capturados. Sí, el baile en el puerto Quetzal igual tiene matices políticos. Como un alto dirigente del sindicato de la empresa portuaria Quetzal cae después de una investigación que entendemos que llevaba más de un año, junto con un capo mexicano que dirigía o pretendía dirigir una banda que trafica precursores desde el puerto Quetzal. O sea, ¿qué pasa en esta semana? Que este señor que trabaja ahí desde hace más de 12 años cae, y cae con un gran capo. En buena medida, En me operativo. parece a mí, a ver, seguramente no hay una sola respuesta. Una parte de la respuesta puede ser que hay mejores operativos en términos de seguridad, pero la otra respuesta es que hay un interés político por demostrar que adentro del puerto, lo cual es cierto, reinan las mafias totalmente, y esto justificaría, ante mis ojos no lo justifica, pero según los funcionarios de gobierno, el propio presidente sí lo justificaría, que se le entregue el negocio de la manera oscura, opaca en que se ha hecho a esta empresa española que llega yo me iría a un construir nivel la más nueva arriba. terminal. Esto me parece que está más relacionado con ese narcolaboratorio en Huehuetenango, con otro laboratorio encontrado esta semana, otro laboratorio esta semana. Creo que aquí la matriz es una investigación mucho más profunda de tráfico de precursores. ¿Qué les parece si vamos a la pausa y volvemos para seguir conversando sobre este tema? Vamos a la pausa y ya venimos.